Bienvenidos a Critique, teoría política para leer el mundo. Soy Sergio Bedoya, profesor universitario, investigador y alguien que cree que entender mejor lo que pasa es en sí mismo un acto político. En cada episodio voy a tomar un hecho, a lo que está pasando ahora mismo en el mundo, y lo voy a pensar en serio. Sin titulares, sin simplificaciones, con las herramientas que la teoría política nos da. No voy a decirles qué pensar, voy a ofrecerles conceptos para que piensen mejor. Hoy arrancamos con una pregunta que incomoda a mucha gente y que incomoda precisamente porque no tiene una respuesta fácil. ¿Está volviendo el fascismo? Javier Milei en Argentina, el AfD en Alemania, Nayib Bukele en El Salvador. 3 líderes, 3 contextos distintos, 3 fenómenos que generan debates encendidos. Unos dicen que son fascistas, otros dicen que esa palabra está siendo mal usada, que trivializa la historia, que el fascismo realmente fue otra cosa. ¿Quién tiene razón? Hoy vamos a intentar responder eso con rigor. Vamos a definir qué fue el fascismo clásico. Vamos a ver qué herramientas nos dan Gramsci, Marcuse y Griffin para leer estos fenómenos. Y vamos a aplicar estos conceptos a los 3 casos, con sus crisis económicas, sus líderes, sus medios y su lógica interna. Al final, como siempre en Critique, no voy a cerrar con una respuesta definitiva, voy a cerrar con una pregunta, porque creo que las buenas preguntas hacen más que las malas respuestas. Empecemos. Antes de hablar de Milei o de la AfD, tenemos que ponernos de acuerdo en algo básico, que es el fascismo. Porque si no sabemos qué es, no podemos saber si algo lo es o no lo es. Y en el debate público esa palabra se usa un tanto y tan mal que ha perdido precisión. Unos la usan para descalificar cualquier cosa que no les guste. Otros la rechazan para proteger a líderes que claramente se acercan a ella. Ninguno de los dos extremos nos va a ayudar a pensar. El fascismo no fue simplemente un gobierno autoritario. Hubo y hay muchos gobiernos autoritarios que no son fascistas. El fascismo fue algo más específico, más particular y en muchos sentidos más radical. Nació en Italia en 1919 con Benito Mussolini y los Fasci Italiani di Combattimento, de ahí viene el nombre. Y desde el principio tuvo características que lo distinguen claramente de otros autoritarismos. Primero, fue un movimiento de masas, no un golpe de élites. El fascismo no llegó al poder a pesar de la gente, llegó con la gente, con movilización, con entusiasmo popular, con camisas negras marchando en las calles. Eso es fundamental para entender su lógica. No fue una dictadura impuesta desde arriba, fue, en gran medida, una dictadura querida desde abajo. Eso lo hace más complejo y perturbador, más que un simple golpe militar. Segundo, fue ultranacionalista. No un nacionalismo cualquiera, sino uno que ponía a la nación, entendida de forma étnica y cultural, por encima de cualquier otra consideración. El individuo no importa, la clase social no importa, los derechos universales no importan. Solo la nación entendida como una comunidad orgánica de sangre y cultura. Tercero, fue simultáneamente anticomunista y anticapitalista, aunque en la práctica evidentemente terminó sirviendo a los intereses del gran capital. Esta tensión interna es clave para entender su éxito político. El fascismo le decía a la clase trabajadora: los marxistas te engañan con la lucha de clases, lo que importa es la nación, no tu clase. Y le decían a la burguesía: los comunistas van a quitarte todo lo que tienes, nosotros los detenemos. Esa doble apelación a trabajadores y a propietarios explica su capacidad de construir coaliciones amplias que ningún otro movimiento podía construir. Cuarto, el culto al líder. No solo respeto o admiración, sino culto en el sentido más profundo. El líder no gobierna en representación del pueblo, sino que encarna la voluntad de la nación. Sus decisiones no se discuten, sino que se acatan. La democracia, los parlamentos, los partidos, la prensa independiente, todo eso es debilidad, decadencia, traición. El líder ve lo que los demás no pueden ver y hace lo que los demás no tienen el coraje de hacer. Quinto, y esto es lo más importante para lo que vamos a analizar hoy, el fascismo operó con una promesa de regeneración nacional. La idea de que hubo un momento de grandeza, real o imaginado, eso no importa, y que fue destruido por enemigos internos y externos. Los judíos, los comunistas, los liberales, los inmigrantes, las élites cosmopolitas. El enemigo varía, pero la estructura es siempre la misma, y el movimiento fascista promete restaurar esa grandeza perdida, purificar la nación de sus enemigos y devolverle a su destino histórico. Esa estructura, grandeza perdida, enemigo identificado, líder redentor, es lo que el politólogo Roger Griffin llama palingenesia, del griego palin, que significa de nuevo, génesis, nacimiento. El fascismo, dice Griffin, es en su núcleo un ultranacionalismo palingenésico, y esa es la herramienta más útil para reconocerlo en sus formas contemporáneas, porque las camisas negras cambian, los uniformes cambian, el lenguaje cambia, pero la promesa de renacimiento nacional permanece. Ahora bien, ¿por qué surge el fascismo? ¿Qué condiciones lo hacen posible? Aquí entran Gramsci y Marcuse y son indispensables. Antonio Gramsci,
pensador marxista italiano preso por Mussolini, con toda la ironía que eso implica, entendió que el fascismo como respuesta a lo que llamó una crisis orgánica. Una crisis orgánica no es solo una recesión económica, es algo más profundo y más total. Es cuando el sistema en su conjunto pierde legitimidad, cuando las instituciones no representan a nadie, cuando los partidos tradicionales están completamente desconectados de la realidad cotidiana, cuando la gente siente que el orden establecido no tiene respuestas para sus problemas y que nunca las va a tener. En ese momento de vacío, dice Gramsci, el terreno está fértil para que emerja algo nuevo, y lastimosamente no necesariamente algo bueno. Herbert Marcuse, filósofo alemán de la Escuela de Frankfurt, agrega algo que Gramsci no dijo con total claridad. El fascismo no es una anomalía del capitalismo liberal, no es un accidente, no es una desviación, no es algo que viene de afuera a destruir un sistema que de otra manera funcionaría bien. Es más bien una de sus posibilidades internas. Cuando el capitalismo no puede resolver sus contradicciones, desigualdad creciente, exclusión estructural, pérdida de sentido colectivo, genera las condiciones para el autoritarismo. El fascismo, para Marcuse, emerge desde dentro del sistema liberal, como su sombra más oscura. Con ese mapa conceptual, palingenesia, crisis orgánica, posibilidad interna del capitalismo, vamos a los casos. Argentina 2023, un país que ha tenido 8 defaults en su historia, una inflación que ese año superó el 200% anual, una clase media que se empobreció sistemáticamente durante décadas, un Estado que prometió estabilidad generación tras generación y nunca la entregó. Peronismo, antiperonismo, kirchnerismo, macrismo. El ciclo político se repetía con diferentes nombres y la crisis económica persistía con diferente intensidad, pero sin desaparecer nunca. Eso es, en términos gramscianos, una crisis orgánica profunda y prolongada. No es solo que la economía andaba mal, no es que ningún actor político tenía credibilidad real, es que la gente había dejado de creer genuinamente en que el sistema político podía cambiar las cosas desde adentro. Los partidos tradicionales habían agotado su legitimidad. Las instituciones funcionaban, pero no representaban. El Estado existía, pero ya no resolvía. En ese vacío apareció Javier Milei, economista televisivo, showman, outsider total, deliberadamente escandaloso. Con una motosierra como símbolo político, prometió destruir la casta política, eliminar el Banco Central, dolarizar la economía y devolver a Argentina a una grandeza perdida. Su frase más conocida, viva la libertad carajo. Su enemigo más claro, el Estado, los políticos, los intelectuales, todo lo que él llama socialismo. ¿Es Milei fascista en el sentido clásico que acabamos de describir? No exactamente, y hay que ser precisos aquí. No tiene un partido de masas organizado con violencia callejera sistemática. No hay camisas de ningún color marchando. No hay un ultranacionalismo étnico explícito. Milei se reivindica libertario, no nacionalista. En ese sentido, llamarlo fascista sin más sería impreciso y le daría argumentos a quienes quieren desestimar cualquier análisis crítico. Pero hay elementos que Gramsci y Griffin nos permiten identificar con claridad. La lógica palingenésica está completamente presente. Argentina fue grande, cuando éramos la quinta economía del mundo, repite Milei, y esta fue destruida por la casta política y el socialismo, y él va a restaurar esa grandeza. El enemigo está construido con precisión. El Estado, los políticos de todos los partidos anteriores, los intelectuales zurdos, los medios progresistas, todo lo que no es el mercado libre. Y la concentración de poder desde que asumió es real y es acelerada. Ha gobernado extensamente por decreto, ha atacado sistemáticamente las instituciones que lo limitan, como universidades, organismos de derechos humanos, medios públicos, y ha construido un vínculo directo con sus seguidores que cortocircuita cualquier mediación institucional. Marcuse diría esto: Milei no es una excepción argentina ni una rareza histórica. Es el producto lógico de décadas de un capitalismo que no pudo cumplir su promesa a una clase media que creyó en él. Cuando el sistema falla repetidamente, la gente no necesariamente vira hacia las alternativas que requieren transformar el sistema. A veces, y muy frecuentemente, vira hacia quien promete destruirlo, aunque sea alguien paradójicamente profundiza exactamente las condiciones que generaron la crisis. Y aquí aparece el papel de los medios, que es donde Gramsci y Marcuse se encuentran de manera más productiva para entender el presente. Gramsci entendía la hegemonía cultural como el proceso por el que una clase social logra que sus ideas, sus valores, su visión del mundo sean aceptados como sentido común por el conjunto de la sociedad, no por la fuerza, sino por el consenso. La gente no es obligada a pensar como piensa, llega a hacerlo porque ese pensamiento le parece natural, obvio o simplemente correcto. Marcuse, décadas después, señaló que los medios de comunicación son el aparato más eficiente para construir y mantener esa hegemonía, no porque mientan sistemáticamente, sino porque seleccionan, enmarcan, construyen lo que es pensable y lo que no lo es. Los medios no te dicen qué pensar, te dicen sobre qué pensar, y eso es suficiente para moldear el sentido común de una sociedad. Milei entendió esto con una claridad que los políticos tradicionales argentinos nunca tuvieron. No construyó su poder desde los medios tradicionales, sino que los atacó frontalmente y los descartó. Construyó su hegemonía desde YouTube, desde podcasts de economía libertaria, desde Twitter, desde apariciones en programas de entretenimiento que los políticos serios jamás se habrían atrevido a pisar.
Llegó a audiencias como jóvenes, varones, frustrados económicamente, que los medios tradicionales no alcanzaban y que los partidos tradicionales habían abandonado. En ese espacio construyó un nuevo sentido común. El Estado es el problema, el mercado es la solución. Cualquiera que dude es un enemigo de la libertad o un ignorante de la economía. Eso no es solo estrategia de comunicación política, es construcción hegemónica en la era digital. Gramsci lo habría reconocido inmediatamente. Alemania, 2024. El AfD, Alternativa para Alemania, se convierte en la segunda fuerza política del país. En varios estados del este alemán, incluso directamente el primero. Para entender esto hay que entender la crisis. En Alemania hay dos crisis superpuestas que se refuerzan mutuamente. La primera es económica. La reunificación alemana de 1990 prometió prosperidad equitativa para el este y el oeste. Esa promesa jamás se cumplió. El este quedó estructuralmente rezagado. Desindustrialización masiva, desempleo crónico, emigración de los jóvenes hacia el oeste, pérdida de tejido social y económico durante décadas. 35 años después de la reunificación, la fractura económica entre el este y el oeste alemán sigue siendo real y visible en los datos, y es en el este donde la AfD tiene sus resultados más altos. La segunda crisis es de identidad, y esta es más difícil de procesar para Alemania que para cualquier otro país europeo, por razones históricamente obvias. La llegada masiva de refugiados entre 2015 y 2016, más de 1 millón de personas en menos de 2 años, generó una reacción social que los partidos tradicionales no supieron leer ni contener políticamente. Angela Merkel tomó la decisión de abrir las fronteras con una frase que se hizo histórica: Wir schaffen das, lo lograremos, pero no construyó el consenso político necesario para sostenerla. En ese espacio de desconcierto cultural y político, el AfD creció. El AfD supo leer ambas crisis, con discursos que combinan rechazos explícitos a la migración, nostalgia por una Alemania culturalmente homogénea, Das Volk, el pueblo auténtico, no contaminado, y ataques sistemáticos a las élites políticas, mediáticas y académicas que, según ellos, traicionaron a los alemanes de a pie priorizando a los extranjeros sobre los propios ciudadanos. La lógica palingenésica de Griffin es perfectamente visible aquí. Hubo una Alemania grande y cohesionada. El AfD no especifica cuándo exactamente y esa vaguedad es deliberada. Y esta fue destruida por la migración descontrolada, por la corrección política sofocante, por Bruselas y sus burócratas, por las élites globalistas sin patria. El AfD va a restaurarla. Deutschland zuerst, Alemania primero. Lo que hace el caso alemán particularmente perturbador, y aquí sí es importante detenerse, es su contexto histórico único. Alemania construyó, después de 1945, una de las arquitecturas antifascistas más sofisticadas del mundo. La memoria del Holocausto está intrínseca en el centro de la identidad pública alemana, en los museos, en los monumentos, en los currículos escolares, en la Constitución misma. Hay leyes que prohíben la negación del Holocausto y la exhibición de símbolos nazis. El nunca más alemán no fue retórica, fue política de Estado durante décadas. Y sin embargo, el AfD crece. O quizás, y esto es lo que Gramsci nos permitiría pensar, precisamente crece por eso. Porque la hegemonía antifascista que construyó la Alemania de posguerra, pues está siendo cuestionada por generaciones que no vivieron la guerra, que sienten que esa memoria los culpa colectivamente por algo que ellos no hicieron y que perciben que esa carga histórica les impide defender legítimamente intereses nacionales que cualquier otro país pues defendería sin cuestionamientos. Gramsci llamaría lo que hace la AfD guerra de posición, otro de sus conceptos centrales. No es una toma del poder directa y frontal, es un trabajo lento, paciente, de corrimiento de los límites de lo decible. Cada vez que la AfD normaliza un discurso que hace 10 años era impensable en el mainstream alemán, corre sus límites un poco más. Cada vez que un político tradicional adopta parte de su lenguaje para no perder votos, el AfD gana sin haber ganado una elección. La guerra de posición se gana en la cultura antes de ganarse en las urnas. En Alemania esa guerra la está ganando la derecha radical. Nayib Bukele, el caso más difícil de analizar de los tres y probablemente el más importante para quienes vivimos en América Latina. Milei viene de la derecha, el AfD viene de la derecha, Bukele no. Llegó al poder en 2019 desde la izquierda, o al menos desde un discurso antisistema que en El Salvador se leía como de izquierda, que iba en contra de los dos partidos que habían gobernado el país desde el final de la guerra civil. Arena, de derecha, y el FMLN, es guerrilla convertida en partido. Se presentó como la alternativa total a una clase política corrupta, agotada e ineficiente. Joven, moderno, sin vínculos con el pasado, el cambio encarnado. Y para entender a Bukele hay que entender El Salvador antes de Bukele. Y eso significa hablar de algo que los analistas políticos externos frecuentemente subestiman: la violencia. El Salvador tuvo durante años la tasa de homicidios más alta del mundo. En algunos periodos, más de 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Las maras, la MS-13 y Barrio 18 no eran solo pandillas delictivas. Eran estructuras de poder paralelas al Estado que controlaban territorios enteros, cobraban extorsiones a negocios y familias, reclutaban niños y adolescentes,
determinaban quién podía circular por qué calles y a qué hora. El Estado salvadoreño era, en amplias zonas del país, una ficción administrativa. La policía no entraba, los maestros eran amenazados si no pagaban, los comerciantes cerraban si no cedían, la gente no podía salir a la calle después de cierta hora sin arriesgar la vida. Eso es una crisis orgánica en su forma más extrema y más literal. No es pérdida de legitimidad institucional en sentido abstracto, es pérdida de la función más básica que cualquier Estado debe cumplir, garantizar que sus ciudadanos puedan vivir. Un Estado que no puede proteger a su población de ser asesinada en la calle no tiene legitimidad, independientemente de cuántas elecciones celebre. En ese contexto llegó Bukele, con una promesa simple y contundente: orden, seguridad, el fin de las maras, y desde 2022 la cumplió, con métodos que ningún sistema democrático debería aceptar, pero que resolvieron un problema que la democracia salvadoreña no había podido resolver en décadas. Estado de excepción permanente, más de 80.000 personas detenidas, muchas sin proceso judicial, algunas sin evidencia suficiente, garantías constitucionales suspendidas indefinidamente, control total de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y la Corte Suprema, reelección en un proceso que su propia Constitución prohibía explícitamente. Y con todo eso, o más bien gracias a todo eso, en aproximadamente un 85% de aprobación popular. ¿Cómo se explica eso? Aquí Marcuse es absolutamente indispensable. Marcuse habló del hombre unidimensional para describir una sociedad que ha perdido la capacidad de imaginar alternativas a lo que existe o a lo que vive, no porque le falte inteligencia, sino porque el sistema ha colonizado tan profundamente el pensamiento, los deseos y los marcos de referencia de las personas que lo que existe aparece como lo único posible. La crítica se vuelve impensable no porque esté prohibida, sino porque no hay desde dónde pensarla. En El Salvador, después de décadas de violencia extrema y Estado fallido, Bukele representa el único orden posible que alguien ha podido entregar de manera concreta y verificable. La gente puede salir a la calle, los comerciantes no pagan extorsión, los niños van a la escuela sin que nadie los reclute. Eso es real. Y frente a esta realidad concreta, los argumentos sobre debido proceso, garantías constitucionales y derechos de los detenidos suenan, para muchísima gente en El Salvador, como lujos de una sociedad que nunca vivieron lo que ellos vivieron. La gente no apoya el autorismo de Bukele a pesar de sus métodos. Lo apoya porque esos métodos resolvieron un problema real y urgente que la democracia salvadoreña, con todos sus procedimientos correctos, no había podido resolver. Eso es lo más perturbador. No el líder. Los líderes autoritarios han existido siempre. Lo perturbador son las condiciones que lo hacen no solo posible, sino racionalmente deseable para millones de personas. Y los medios. Otra vez el punto donde Gramsci y Marcuse convergen. Bukele es probablemente el político latinoamericano que mejor ha entendido la comunicación política en la era digital. Gobierna en parte desde X, anuncia políticas en redes antes que en canales oficiales, responde a críticos internacionales en tiempo real con ironía y seguridad, construye permanentemente la imagen de un líder joven, moderno, tecnológico, eficiente, que contrasta de manera deliberada y calculada con la imagen de los políticos tradicionales, viejos, corruptos e ineficientes, anteriores a él. Gramsci llamaría eso construcción de hegemonía en tiempo real. Marcuse diría que es el uso más sofisticado del aparato mediático para eliminar el espacio del pensamiento crítico, porque en el ecosistema digital de Bukele no hay lugar para la duda razonada, solo para el apoyo entusiasta o el ataque que confirma que eres parte del problema. ¿Es Bukele fascista? Tiene elementos reconocibles: concentración de poder en una sola figura, culto a la personalidad cuidadosamente construido, identificación de enemigos internos y externos, incluso erosión sistemática de instituciones de control. Pero no tiene ultranacionalismo étnico del fascismo clásico. No tiene un movimiento de masas con violencia organizada como instrumento político. Está en una zona gris, y esa zona gris históricamente es la que debería preocuparnos más, porque el fascismo clásico también pasó por una zona gris antes de dejar de serlo. Entonces, ¿está volviendo el fascismo? Hemos recorrido 3 casos muy distintos: Argentina, Alemania, El Salvador. 3 contextos históricamente diferentes, 3 crisis con causas diferentes, 3 líderes con estilos y discursos que no son idénticos. Y sin embargo, cuando los miramos con las herramientas que nos dan Gramsci, Marcuse y Griffin, emerge una lógica común que es imposible ignorar. Los 3 llegaron al poder sobre la base de una crisis orgánica real. No inventaron la crisis, la encontraron. En Argentina, décadas de fracaso económico acumulado. En Alemania, la fractura entre el este y el oeste y el desconcierto ante la migración masiva. En El Salvador, un Estado que había perdido su función más básica frente a la violencia de las maras. Las crisis eran reales, el sufrimiento de la gente era real, y eso es lo primero que hay que entender. Estos fenómenos no se explican por la ignorancia o irracionalidad de quienes los apoyan, se explican por condiciones materiales concretas que el sistema democrático no supo o simplemente no pudo resolver. Los 3 construyeron un enemigo claro: la casta en Argentina,
los migrantes y las élites globalistas en Alemania, las maras y la vieja clase política en El Salvador. El enemigo varía, la función es idéntica. El enemigo explica el pasado, por qué estamos mal, legitima el presente, porque hay que tomar medidas extraordinarias, pero además justifica el futuro, porque el líder necesita concentrar poder para terminar lo que empezó. Sin enemigo no hay palingenesia, sin palingenesia no hay promesa de renacimiento, y sin esa promesa, el líder es solo otro político más. Los tres erosionaron instituciones desde adentro, no llegaron y destruyeron la democracia de un golpe. Eso sería demasiado obvio, demasiado resistible. Llegaron por las urnas, con votos legítimos, y desde adentro fueron debilitando los contrapesos. La prensa independiente, el poder judicial, los organismos de control, las universidades, la sociedad civil. Cada paso fue presentado como necesario, como una corrección de distorsiones previas, como parte del mandato que les dio el pueblo. Gramsci lo llamaría guerra de posición desde el poder, y es extraordinariamente efectiva porque es lenta y porque cada paso individual parece justificable. Los tres usaron los medios digitales como aparato hegemónico de una manera que los políticos tradicionales simplemente no entendieron. No solo son buenos comunicadores, son constructores de un nuevo sentido común. Uno en el que el Estado es el enemigo, en el que la crítica es traición, en el que la complejidad es debilidad y la certeza brutal es fortaleza. Marcuse vería en eso exactamente lo que describió hace 60 años, el uso del aparato mediático para cerrar el espacio del pensamiento crítico, para hacer impensable la alternativa, para producir una sociedad que acepta su propia dominación porque no puede imaginar nada distinto. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para América Latina específicamente? Porque no podemos quedarnos en el diagnóstico global sin aterrizar en nuestra región. América Latina es el laboratorio más activo de estos fenómenos hoy. Tenemos a Milei en Argentina, tenemos a Bukele siendo imitado en su modelo de seguridad, su estética de comunicación, su concentración de poder por gobiernos de derecha y de izquierda en toda la región. Tenemos contextos de crisis orgánica profunda en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Tenemos instituciones débiles, desigualdad estructural, violencia endémica y una desconfianza hacia los partidos políticos que en algunos países supera el 80% de la población. Eso es terreno fértil. Gramsci nos diría que cuando la crisis orgánica es suficientemente profunda y prolongada, el viejo mundo muere antes de que el nuevo mundo pueda nacer, y en ese interregno, como él escribió desde la cárcel, aparecen los monstruos. América Latina lleva décadas en ese interregno, y los monstruos ya están apareciendo. Marcuse nos diría algo más sombrío todavía, que la esperanza no está garantizada, que las sociedades no progresan automáticamente hacia más libertad y hacia más democracia, que el retroceso es siempre posible y que frecuentemente ocurre con el apoyo entusiasta de quienes más tienen que perder con él. ¿Es esto fascismo? Ya lo dije, no en la forma clásica del siglo XX, pero la pregunta importante no es si podemos aplicar la etiqueta correctamente, la pregunta importante es si estamos reconociendo el peligro a tiempo o si lo estamos racionalizando hasta que sea demasiado tarde para revertirlo. El fascismo histórico también tuvo sus intelectuales que explicaban por qué este caso era diferente. También tuvo sus defensores que decían que la comparación con casos anteriores era exagerada. También tuvo sus demócratas que confiaron en que las instituciones aguantarían. Algunas aguantaron, y evidentemente otras no. La pregunta que les dejo hoy es esta. ¿Cuándo una democracia deja de serlo? ¿Hay un momento preciso en que podemos decir, aquí cruzamos la línea? ¿O es siempre un proceso lento, gradual, que solo reconocemos cuando ya es demasiado tarde para revertirlo? Piénsenlo, discútanlo, y si tienen una respuesta o más preguntas, me las escriben. Esto fue Critique, teoría política para leer el mundo. Hasta la próxima.